Prendes el aire acondicionado de tu carro en pleno calor, lo pones al máximo y en lugar de aire frío, solo sale aire tibio o caliente. ¿Por qué está pasando esto? Antes de que corras al taller a que te cobren entre 2,000 y 8,000 pesos por una reparación, déjame decirte que en muchos casos la falla es algo simple que puedes identificar tú mismo y que a veces ni siquiera requiere recargar. El gas, como te van a querer vender. Hoy te voy a explicar exactamente todas las fallas que hacen. Que el aire acondicionado de tu carro deje de enfriar, desde las más simples y baratas hasta las más serias. Cómo identificar cuál es tu problema específico antes de gastar un solo peso. Y qué puedes revisar tú mismo para no caer en el truco más viejo de los talleres, que es cobrarte una recarga de gas cuando el problema era completamente otro. Todo esto para que no tires tu dinero a la basura en reparaciones que no resuelven nada. Y para que cuando vayas al taller sepas exactamente de qué están hablando. Primero, necesitas entender cómo funciona el aire acondicionado de tu carro, porque sin ese conocimiento básico no puedes diagnosticar nada. El sistema de aire acondicionado funciona con un gas refrigerante que circula en un circuito cerrado bajo presión. El corazón del sistema es el compresor, que es una bomba accionada por una banda conectada al motor que comprime el gas refrigerante. Cuando el gas se comprime, se calienta y luego pasa por el condensador, que es como un radiador pequeño, que generalmente está enfrente del radiador del motor, donde ese gas caliente se enfría y se convierte en líquido. Ese líquido pasa por una válvula de expansión que reduce su presión bruscamente y al expandirse, el refrigerante se enfría muchísimo. Ese refrigerante frío pasa por el evaporador, que es otro radiador pequeño que está dentro del tablero, y un ventilador sopla aire a través de ese evaporador frío hacia el interior del carro. Ese es el aire frío que sientes. Luego el gas regresa al compresor y el ciclo se repite. Todo ese sistema depende de tener la cantidad correcta de gas refrigerante, de que todos los componentes funcionen y de que no haya fugas en ningún punto del circuito. La primera falla y la más común con diferencia es la falta de gas refrigerante por una fuga. El refrigerante no se gasta ni se consume como la gasolina. Vive en un circuito cerrado y debería durar muchos años. Si tu aire dejó de enfriar por falta de gas, significa que hay una fuga en algún punto del sistema. Aquí está el error más caro que comete la gente. Van al taller, les dicen que falta gas, les recargan el gas, el aire enfría unos días o semanas y luego vuelve a dejar de enfriar porque el gas se volvió a fugar por el mismo agujero que nunca repararon. Si te recargan el gas sin buscar y reparar la fuga, estás tirando tu dinero a la basura porque el gas se va a volver a salir. Una recarga de gas cuesta entre 500 y 1,500 pesos y si te la hacen 3 o 4 veces sin reparar la fuga, gastaste lo mismo que costaba arreglar el problema de fondo. Lo correcto es que antes de recargar busquen la fuga con un detector electrónico o con un líquido trazador fluorescente que se ve con luz ultravioleta. Identifiquen exactamente dónde está fugando. Reparen ese punto. Y entonces, sí, recarguen el gas a la cantidad correcta. Las fugas más comunes ocurren en las mangueras que con el tiempo se resecan y se agrietan, en las conexiones donde los empaques o los O-rings se degradan, en el condensador que al estar enfrente recibe impactos de piedras y basura de la carretera, o en el evaporador que está dentro del tablero, y es el más caro de reparar porque requiere desarmar buena parte del tablero. Saber dónde está la fuga te dice qué tan caro va a ser el arreglo. Desde unos cuantos cientos de pesos por un O-ring o una manguera, hasta varios miles si es el evaporador. La segunda falla muy común es el compresor que no enciende. El compresor tiene un embrague electromagnético que lo conecta a la banda del motor solo cuando enciendes el aire.
Cuando prendes el aire acondicionado, debes escuchar un clic suave bajo el cofre y notar un ligero cambio en el ralentí del motor, que es el compresor enganchándose. Si prendes el aire y no escuchas nada, no hay cambio en el motor, y solo sale aire del ventilador pero no frío, el compresor no está encendiendo. Esto puede ser por varias razones. Puede ser que el sistema tiene tan poco gas que un sensor de presión impide que el compresor encienda para protegerlo, porque un compresor funcionando sin gas se daña rápidamente. Puede ser un fusible o un relevador del circuito del aire acondicionado que se quemó, lo cual es una reparación de muy bajo costo. Puede ser el embrague del compresor que se dañó, o puede ser el compresor mismo, que ya falló internamente, que es la reparación más cara de todo el sistema. Antes de asumir lo peor, revisa lo más barato. Abre la caja de fusibles, busca en la tapa cuál corresponde al aire acondicionado o al compresor y verifica si está quemado. Un fusible cuesta unos cuantos pesos y si era eso resolviste el problema por casi nada. También puedes verificar visualmente el compresor con el motor encendido y el aire prendido. Si la polea del compresor gira pero la parte central del embrague no, el embrague no está enganchando. Si nada gira puede ser eléctrico o falta de gas. Este tipo de verificación simple te dice si el problema es algo menor o algo mayor, antes de que el taller te dé un presupuesto inflado. La tercera falla que mucha gente no considera es el condensador sucio u obstruido. Recuerda que el condensador está enfrente del carro y su trabajo es enfriar el gas caliente. Con el tiempo se llena de tierra, insectos, hojas, bolsas de plástico y toda la basura que el carro recoge en la carretera. Cuando el condensador está tapado, no puede enfriar el gas refrigerante correctamente. Y si el gas no se enfría en el condensador, no va a enfriar bien en el evaporador. Y el aire que sale al interior sale tibio, aunque el sistema tenga el gas completo y el compresor funcionando perfectamente. Esta es una de las fallas más fáciles y baratas de resolver, porque muchas veces solo requiere una limpieza. Con el motor frío y apagado, puedes limpiar el condensador con agua a baja presión desde adentro hacia afuera para sacar toda la basura acumulada. Den mucho cuidado de no doblar las aletas del condensador, que son muy delicadas. Esta limpieza simple ha resuelto el problema de aire tibio en muchísimos carros que sus dueños creían que necesitaban una reparación. Ahora, la cuarta falla está relacionada con el ventilador del condensador o electroventilador. Frente al condensador y al radiador, hay uno o dos ventiladores eléctricos que se encienden para forzar el paso de aire cuando el carro está detenido o a baja velocidad. Si ese ventilador no funciona, el condensador no recibe suficiente flujo de aire y el aire acondicionado enfría bien cuando vas en movimiento a buena velocidad, pero deja de enfriar cuando te detienes en el tráfico o en un semáforo. Si notas que tu aire enfría en carretera, pero se calienta en el tráfico, sospecha del ventilador del condensador. Puedes verificarlo encendiendo el aire con el carro detenido y revisando si los ventiladores de enfrente están girando. Si no giran, puede ser el motor del ventilador, el fusible, el relevador o el sensor que los activa. Un ventilador nuevo cuesta entre 800 y 2,000 pesos, dependiendo del modelo. La quinta falla es el filtro de cabina o filtro de polen tapado. Este filtro está dentro del sistema de ventilación, generalmente detrás de la guantera, y filtra el aire que entra al habitáculo. Cuando se tapa de tierra y suciedad, reduce drásticamente el flujo de aire. Entonces, aunque el aire que produce el sistema esté frío, sale muy poco por las rejillas y no se siente que enfríe bien. Mucha gente confunde un filtro de cabina tapado con una falla del sistema de enfriamiento, cuando en realidad el sistema funciona perfectamente, solo que el aire frío no logra salir con fuerza. Cambiar el filtro de cabina es de las cosas más fáciles que existen. Cuesta entre 100 y 300 pesos y se cambia en 5 minutos sin herramientas en la mayoría de los carros.
Si tu aire enfría pero sale con poca fuerza, revisa el filtro de cabina antes de cualquier otra cosa. Esto te puede ahorrar el mecánico este mes, literalmente. La sexta falla es el evaporador congelado o tapado. A veces por exceso de humedad o por un sensor de temperatura defectuoso, el evaporador que está dentro del tablero se congela formando una capa de hielo. Cuando eso pasa, el aire deja de pasar a través de él y deja de enfriar. Generalmente, esto se manifiesta como que el aire enfría bien al principio y después de un rato deja de enfriar. Y si apagas el aire un rato y lo vuelves a prender, vuelve a enfriar temporalmente. El evaporador también se puede tapar de suciedad y moho con el tiempo, lo que además del problema de enfriamiento produce un olor desagradable a humedad cuando prendes el aire. Ese olor a calcetín mojado o a humedad es señal de moho en el evaporador y se puede tratar con productos limpiadores específicos que se rocían en el sistema. La séptima falla tiene que ver con las compuertas internas de mezcla de aire. Los sistemas de aire acondicionado modernos tienen compuertas que dirigen el aire entre el evaporador frío y el calefactor caliente para que tú controles la temperatura. Si una de esas compuertas se atora o el actuador que la mueve se daña, puede quedarse en posición de calefacción y mezclar aire caliente con el frío, dando como resultado aire tibio, aunque todo el sistema de refrigeración esté funcionando perfectamente. Este tipo de falla a veces se manifiesta con un ruido de traqueteo detrás del tablero cuando ajustas la temperatura, que es el actuador dañado intentando mover la compuerta. Ahora quiero darte el orden lógico de diagnóstico para que cuando tu aire no enfríe, sepas por dónde empezar de lo más barato a lo más caro. Primero, revisa el filtro de cabina. Es lo más barato y rápido. Segundo, verifica visualmente si el condensador de enfrente está tapado de basura y límpialo si es necesario. Tercero, enciende el aire y escucha si el compresor engancha con ese clic característico y observa si los ventiladores de enfrente giran. Cuarto, si el compresor no enciende, revisa los fusibles y relevadores del aire. Quinto, si todo lo anterior está bien y aún no enfría, ahí sí es momento de llevarlo a que revisen la presión del gas y busquen fugas con equipo profesional. Siguiendo ese orden, evitas pagar por diagnósticos y reparaciones que no necesitas y llegas al taller con conocimiento que te protege de que te vendan cosas innecesarias. Hay algo que quiero advertirte sobre el mantenimiento del aire acondicionado, que poca gente sabe y que prolonga mucho la vida del sistema. El aire acondicionado se debe usar regularmente, incluso en invierno o en días frescos, al menos 10 minutos a la semana. Cuando el aire no se usa durante meses, los sellos y empaques internos del compresor se resecan por falta del aceite que circula junto con el refrigerante y empiezan las fugas. Usar el aire periódicamente mantiene esos sellos lubricados y el sistema en buen estado. También es recomendable hacer una revisión preventiva del sistema una vez al año antes de la temporada de calor, donde se verifica la presión, se revisa que no haya fugas y se limpia el condensador. Esa revisión preventiva cuesta mucho menos que una reparación de emergencia en pleno verano cuando los talleres están saturados y cobran más. También quiero mencionarte el tema del tipo de gas refrigerante porque hay confusión. Los carros más antiguos usaban un gas llamado R12, que ya está prohibido por dañar la capa de ozono. Los carros de los años 90 hasta hace pocos años usan R134A y los carros más nuevos usan un gas más ecológico llamado R234XF, que es más caro. Es importante que el taller use el gas correcto para tu carro, porque mezclar tipos de gas o usar el incorrecto daña el sistema. Si tienes un carro nuevo y te cobran una recarga muy barata, desconfía, porque puede que te estén poniendo el gas incorrecto. El tipo de gas que usa tu carro está indicado en una etiqueta debajo del cofre. Una recomendación:
adicional para cuidar tu sistema de aire es apagar el aire acondicionado 1 o 2 minutos antes de apagar el carro y dejar solo el ventilador funcionando. Esto seca el evaporador y evita la acumulación de humedad y moho, que produce malos olores y tapa el evaporador con el tiempo. Es un hábito simple que mantiene tu sistema limpio y sin olores por mucho más. Tiempo. Como reflexión final quiero que entiendas algo sobre el aire acondicionado de tu carro que va más allá de las fallas específicas que vimos hoy. El aire acondicionado es uno de los sistemas donde más se aprovecha el desconocimiento del cliente para cobrar de más. Como el sistema parece complejo y misterioso, mucha gente acepta cualquier presupuesto sin cuestionarlo, y ahí es donde se cometen los abusos más grandes, desde recargas de gas innecesarias hasta cambios de compresor completos, cuando el problema era un fusible de unos pesos. La diferencia entre el conductor que paga 8,000 pesos por una reparación de aire y el que paga 200 no siempre es que tengan problemas diferentes. Muchas veces es que uno sabía lo que estaba pasando y el otro no. Ahora que entiendes cómo funciona el sistema, cuáles son las fallas de la más barata a la más cara y en qué orden diagnosticar, tienes el conocimiento para proteger tu bolsillo y para tomar decisiones informadas. La próxima vez que tu aire no enfríe, antes de aceptar cualquier presupuesto, recuerda revisar primero lo simple y lo barato. Porque en la mayoría de los casos, la solución es mucho más accesible de lo que el miedo y el desconocimiento te hacen creer.